vuelta en 7 Magazine, en las 7 de La Rioja. Saben ustedes que hoy se celebra el Día Internacional del Melanoma. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de la piel, de esos cuidados, de cómo protegerla, de cómo tener en cuenta que también este mes de mayo y esta ola de calor que nos ha asediado y ese primer contacto pues con los rayos de sol es importante, como siempre, la precaución. Vamos a hablar de todo ello con un dermatólogo, el doctor Íñigo Martínez, que nos acompaña. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, vaya fecha para ser conscientes del melanoma, que me gustaría que primero de todo nos explicaras qué es el melanoma. Bueno, pues el melanoma es uno de los tumores de piel. Hay muchos tumores, no es el más frecuente, pero es verdad que es uno de los que más nos preocupa a los dermatólogos porque tiene una tasa de mortalidad elevada comparada con otros tumores. Por tanto, su prevención es un hecho muy importante, porque si llegamos a un diagnóstico temprano, la mortalidad baja mucho, y un melanoma extirpado a tiempo, prácticamente nos aseguramos que la supervivencia del paciente sea alta, o casi igual que una persona que no ha tenido un melanoma. En cambio, cuando el diagnóstico de este tumor es tardío, la situación es distinta, aunque es verdad que gracias a varias terapias que se han desarrollado en los últimos años también ha cambiado un poquito esa perspectiva, pero bueno, el primer paso es la prevención y el diagnóstico precoz, y por eso es muy importante. Claro, y como siempre, la prevención en cualquier tipo de cáncer, en este caso en el melanoma. Nos decías cómo puede una persona detectar, qué hay que tener en cuenta. Bueno, nosotros, es algo ya muy repetido, pero no está de más recordarlo, hablamos siempre de la regla del ABCDE. Cada letra tiene un significado y es una forma de categorizar para intentar hacerlo accesible y que todos podamos entenderlo. La A habla de asimetría, nebus o lunares que son asimétricos en sus contornos, en su coloración, ¿vale? La B habla de los bordes irregulares, cosas que no son redondeadas, que tienen entrantes, salientes, nos deben llamar la atención. La C habla del color, lesiones que tengan 2 o más colores también deben ser sospechosas. La D habla del diámetro, el diámetro que nosotros marcamos como de alarma es los 6 milímetros. Y la E, quizás la más importante, que integra un poquito todas, que es la evolución. Cosas que llevan estable un tiempo y de repente en pocos meses cambian, a eso hay que prestarle atención. Y ante cualquiera de estas alteraciones, acudir al médico de cabecera o bien al dermatólogo. Las revisiones también, ¿no? Son claves. Sí. Uno a sí mismo, pero bueno, en caso de duda, acudir siempre a un dermatólogo. Eso es, ante la mínima duda hay que acudir bien al médico de cabecera, que es la primera línea y que tienen capacidad también para detectar lo que puede ser más de alarma y menos de alarma, y también al dermatólogo, por supuesto. Pero yo siempre me preguntan los pacientes, ¿tengo que venir una vez al año? A esa pregunta siempre se responde depende un poco los factores de riesgo individual de cada persona. No es lo mismo una persona que tiene antecedentes familiares de melanoma y una persona que no, una persona que por tema laboral está expuesta al sol de forma continua y otra que no, o no es lo mismo una persona que ya ha tenido un melanoma y una que no. Por tanto, la revisión anual depende, pero por eso es muy importante también el que las personas y la sociedad coja conciencia de la autovigilancia también como un hecho importante, y ante esos cambios acudir temprano al médico o al dermatólogo. ¿Tiene un punto genético también este Sí, cáncer? La carga genética o los factores genéticos son muy importantes en el melanoma. Es verdad que sobre esos no podemos incidir, o al menos a día de hoy no se puede, veremos en el futuro. Pero hay factores ambientales que son sobre los que nosotros de forma individual podemos incidir, y uno de ellos, o el más importante, son las quemaduras solares. Las quemaduras solares a lo largo de la vida. Y por tanto, un poco esa importancia de lo que hablábamos, los primeros rayos de sol. Es verdad que la exposición que realizamos pues, en sociedades como la nuestra, que pues, vamos del trabajo al gimnasio, del gimnasio a casa, no vemos el sol durante todo el año, y en determinados momentos, ahora en la primavera o una semana o 2 semanas que vamos a la playa, nos exponemos de forma intensa y ahí es donde tenemos un mayor riesgo de quemarnos. Por tanto, la exposición lenta, progresiva, controlada y con factores de protección, con medidas de protección, es una buena medida, y no esa exposición intermitente y brusca en poco tiempo, que aumenta mucho el riesgo de quemarnos. ¿Ha aumentado la prevalencia de este cáncer y aquí en La Rioja? Tenemos una prevalencia, más o menos se habla de unos 30 casos de melanoma en La Rioja al año, que está en torno a la media española. En España se diagnostican unos 6.000 melanomas al año, y sí que ha aumentado la prevalencia de melanoma, y la mortalidad se ha mantenido más o menos estable. Lo que pasa es que con los tratamientos que hay a día de hoy, lo esperable hubiera sido que disminuyera, y es verdad que como aumenta la prevalencia tampoco estamos consiguiendo del todo disminuir la mortalidad de
melanoma. Por tanto, aumenta. En cualquier caso, la ciencia y la investigación ha avanzado en este tipo de... Sí. Hace años, cuando diagnosticábamos un melanoma en estadiajes avanzados, el mensaje que dábamos al paciente pues, no era agradable ni para el médico ni para el paciente, porque las expectativas no eran buenas. A día de hoy yo siempre digo que no puedo asegurarle ni para bien ni para mal, pero a día de hoy tenemos tratamientos, tenemos quimioterapias que se llaman, bueno, el nombre que reciben es inmunoterapias, que son fármacos más novedosos y que han cambiado el pronóstico de esos melanomas avanzados que anteriormente pues prácticamente no podíamos dar esperanza a esos pacientes. Hablabas que en este Día Internacional del Melanoma hay una campaña importante también que... Sí, una campaña que se llama Euromelanoma, una campaña europea que se lleva desarrollando ya desde hace bastantes años, y en España la Academia Española de Dermatología ha implicado a diversas clínicas a lo largo de todo el país, y básicamente bueno, la gente puede consultarlos a través de la Fundación Piel Sana. El hashtag en redes sociales es Escanea tu piel, el de este año, y ahí pueden encontrar, porque desde el día 5 de junio al 30 de junio pues hay varias clínicas a lo largo del país que prestarán una revisión de lesiones melanocíticas de forma gratuita a toda aquella persona que lo demande, con el objetivo de mejorar y anticipar el diagnóstico de estos melanomas. Clave, desde luego, esa prevención. Hablábamos de cómo esa exposición, que en nuestro caso no la solemos hacer de manera continuada, sino en muy poquito de tiempo y de manera muy brusca o muy rápida, estos primeros rayos de sol hay que tenerlos en cuenta y hay que ser conscientes de que tienen esa parte de peligro también, porque nuestra piel no está preparada, ¿no? Eso es. Hay que protegerse, ya lo sabemos, hace años no se sabía, mucha gente nos dice, es que en mi época esto no se sabía, hoy en día ya se sabe, hay que protegerse, no es malo exponerse, siempre de forma progresiva, lenta y no en las horas centrales del día, siempre con factores de protección, gorro, sombrero, gafas de sol, es muy importante también para proteger los ojos. Bueno, hay que tener ciertas medidas que eviten principalmente esa quemadura, ¿de acuerdo?, en la piel, que es lo que aumenta mucho el riesgo de cáncer cutáneo. Porque también esa exposición, esos rayos cada vez son, bueno, pues, más peligrosos, ¿no? También. Sí, el índice de radiación pues, ha aumentado, ya lo sabemos, pues, por la alteración de la capa de ozono y demás, y ahora es más fácil quemarse que lo que era hace años en unas mismas condiciones. Por tanto, pues buscar eso, horas que no sean centrales y siempre con factores de protección y medidas físicas también de protección. Bueno, prevenir y protegerse, en este caso, bueno, pues como ya sabemos, ¿no?, con esas cremas solares, con esos factores de protección, que cada vez esa exposición es mayor. Capítulo especial los niños también, ¿no?, a tener en cuenta. Las quemaduras solares en la infancia, dentro de que las quemaduras solares ya hemos hablado que son muy importantes a lo largo de la vida, en la infancia y en la adolescencia son lo que más condiciona el riesgo de adquirir mutaciones más adelante, que nos confieran cierto riesgo de padecer un melanoma cuando ya somos adultos. Bueno, los dermatólogos estamos mirándoos mucho estos días por la viruela del mono. Doctor, ya que le tenemos aquí, estamos viendo unas imágenes, unas fotografías de esas, no sé cómo llamarle, a esas imágenes que estamos viendo. Esas alteraciones de la piel. Eso, se llaman vesículas, ampollas, pústulas, dependiendo un poquito del contenido. Son lesiones inflamatorias con contenido bien sea seroso o purulento en el interior, y esa es una de las manifestaciones cutáneas, quizá la más visible de esta enfermedad, pero bueno, también hay síntomas previos un poco inespecíficos, como pueden ser la fiebre, las adenopatías, el cansancio, los dolores musculares, que bueno, ponen un poquito en aviso, y ya cuando empiezan esos síntomas realmente la persona puede ser contagiosa, aunque lo más contagioso es el contacto directo con estas lesiones, bien de forma directa o a través de sustancias que estén contaminadas. ¿Qué relación tiene con la viruela como la que conocíamos, ¿no?, hasta ahora? Bueno, la viruela se erradicó cerca de 1980 gracias a las campañas de vacunación. De hecho, se dejó de vacunar porque se considera una enfermedad erradicada, y esto es otro tipo de viruela, por eso se llama la viruela del mono. Es otro virus de la misma familia, pero otro virus distinto, y la vacuna de la viruela de entonces parece que tiene una protección también en esas personas que están vacunadas a día de hoy, aunque hay mucha gente sin vacunar, puesto que se consideraba erradicada. Una enfermedad erradicada. Vamos a conocer, doctor, un poquito más de esta enfermedad con nuestra compañera Laura Santolaya. Laura, esta viruela del mono que nos tiene un poco en alerta a todos. Vamos a conocer algún detalle más. Así es, Silvia. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues fue el pasado 15 de mayo cuando Inglaterra detectó ese primer
contagio del virus del mono, de la viruela del mono. Desde ese momento han sido varios países los que han ido detectando nuevos contagios, entre ellos España, Portugal, Bélgica, Francia, Italia, Suecia, Alemania, Suiza, Austria, Canadá, Estados Unidos, Australia e Israel. Pero atentos al dato, porque España es el país europeo con más contagios de viruela del mono. En la actualidad hay un total de 30 casos detectados. El principal foco está en Madrid, como podemos observar, pero es cierto que se ha ido extendiendo por las diferentes comunidades autónomas. Ahora son casos sospechosos, Galicia tiene un caso sospechoso, Aragón también uno, Cataluña también uno, Castilla-La Mancha ya vemos que tiene 2 casos sospechosos, Extremadura 1, Andalucía 5 casos sospechosos, e Islas Canarias 2. De momento, como decimos, son sospechosos y únicamente hay 30 casos detectados. Bueno, pues ahí está ese mapa, ¿no?, de contagios entre sospechosos y confirmados. No sé cuánto tiempo puede pasar, ¿no?, hasta que se detecte y se confirma alguno de esos casos. Dependiendo un poquito la técnica diagnóstica, hoy en día ya sabe todo el mundo lo que es una PCR, ¿no?, que es una cosa que se hace, pero luego también se hace una secuenciación genética para confirmar si la PCR ha sido negativa, pues intentar afinar un poquito más el diagnóstico. Entonces yo creo que un poco por esa secuenciación hay tantos sospechosos que están en vías de confirmarse o confirmar que son negativos. Entonces, por eso es el motivo de tanto sospechoso a día de hoy, pero bueno, iremos viéndolo en los próximos días. Otra de las preguntas que nos hacemos, ¿cómo es esa transmisión, Laura? ¿Cómo se transmite? Es la pregunta del millón. Hay que decir que es un virus zoonótico. ¿Qué quiere decir eso? Que el origen está en un virus animal. Entonces, esa primera transmisión se ha llevado a cabo entre los animales. De los animales se pasó a las personas y ahora de las personas se puede contagiar de 2 formas, de manera directa e indirecta. De manera directa, a través de las mucosas, mucosa oral, mucosa anal y mucosa genital, a través de las lesiones cutáneas de una persona infectada que entre en contacto con otra persona que no está infectada, y por las gotículas, es decir, cuando hablamos lo que expulsamos por vía oral. Y de forma indirecta, al tocar una persona infectada puede tocar ropa o puede tocar un objeto y una persona que no está infectada lo vuelve a tocar y puede contagiarse. ¿Cómo de contagiosa es esta viruela del mono? Bueno, está un poquito por ver, porque es verdad que había habido transmisión entre animales a personas, y parece que es el primer momento en el que empieza a haber transmisión persona a persona, y esto está todavía por saber. No tan, ahora que tenemos la pandemia COVID tan reciente, no parece ni mucho menos tan contagioso, pero sí que, pues bueno, no es solo por contacto directo, ya se sabe también que eso, las gotículas, que no están en suspensión, sino que son por contacto directo, estrecho y durante un rato, también puede contagiarse. Entonces, bueno, lo esperable es que sea bastante menos contagioso que a lo que hemos estado acostumbrados estos años. Claro, es que a lo que estamos ya acostumbrados es a comparar una con otra, ¿no? Eso desde luego. Síntomas, Laura. Síntomas, vale. ¿Qué tenemos? Vamos a ver los síntomas. Pues a simple vista son los síntomas que comparte con otros virus. Pues cuando dolor de cabeza, síntomas de la viruela del mono, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, cansancio, escalofríos, y lo que más llama la atención son esas lesiones cutáneas. Es lo que más llama la atención de estos síntomas de la viruela del mono. Desde luego son llamativas, esas lesiones. Sí, quizá no era, para un dermatólogo no, porque las hemos visto similares en otros virus o más o menos parecidas, pero pues bueno, como todo esto, cuando sale una alerta, pues se hace más visible y puede ser llamativo para alguien que no ha visto estas lesiones previamente. Bueno, simplemente saber que las lesiones son contagiosas, son muy contagiosas, y eso hay que tenerlo en cuenta. Gracias, Laura. Gracias. Bueno, pues recordar que hoy estamos con el doctor Íñigo Martínez, dermatólogo, hablando de ese Día Internacional del Melanoma, conscientes de esa prevención y a la mínima acudir siempre a nuestro médico de cabecera o al dermatólogo. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y dar un poquito visibilidad a esta patología y a los cuidados que son muy importantes de la piel. Gracias, doctor. Vamos a continuar con más asuntos. Vamos a irnos hasta la Rafael Azcona, porque nuestra compañera Montse Catalán ha estado haciendo una agenda y conociendo un poquito más cuáles son esos planes que llegan a la Rafael Azcona. Apunten.
Todos los martes y todos los miércoles a las 7:30 de la tarde en la Filmoteca Rafael Azcona tenemos la oportunidad de ver grandes historias. Tenemos todavía por delante en el mes de mayo pues grandes películas como el clásico El hombre del brazo de oro o la película de culto El Padrino en su versión restaurada tras su 50 aniversario. Me envía el señor Lee. Bien, ¿sabe leer música? Charlie, deja que el señor Machine interprete esta pieza. El martes 24 de mayo pasarán El hombre del brazo de oro, una película que se encuentra dentro del programa Mayo ya sea, protagonizada por Frank Sinatra y dirigida por Otto Preminger. Habla de la turbia vida de un batería de jazz que trata de ganarse la vida, mantener su vida amorosa y sobre todo evitar caer de nuevo en la heroína y el juego. Un clásico del cine que fue el primero en tratar la adicción a la heroína y acercarse sin tapujos al síndrome de abstinencia, lo que llevó a Sinatra a estar nominado para los Oscar en 1955. El efecto desaparece cada vez más deprisa. Es igual, date prisa. Está bien. Dame el dinero. Luego. No, ahora. ¿No confías en mí, Louis? Ni en ti ni en nadie. Te daré el doble más tarde, pero pínchame, por favor. Dete. Incluso te buscaré clientes. Todos venís con el mismo cuento. El miércoles 25 de mayo podremos disfrutar de 5 cortometrajes para la igualdad de género. Suc de Síndria está dirigida por Irene Moray, la directora del famoso videoclip de Rigoberta Bandini, Perra, y trata de una pareja que pasa unos días de vacaciones con un grupo de amigos en una casa rodeada de naturaleza. Allí ella experimentará un cambio. Silencios está protagonizado por Marisa Paredes y cuenta una historia de violencia de género a través de los ojos de la madre del agresor, que escucha y calla. ¡Que te quites! Por favor, no me chilles, que nos vayas tu madre. No. Por ahí no vayas, ¿eh? Estoy en mi puta casa. ¿Me oyes? Estoy en mi puta casa y si a alguien no le gusta que grite en mi puta casa, ¡que se vaya a un asilo! El documental La historia de todas nosotras recoge el relato de 3 mujeres salvadoreñas acusadas de un delito de aborto y finalmente encarceladas por homicidio agravado, cuando en partos extrahospitalarios perdieron a sus bebés. Vivía con mi familia y trabajaba en una maquila y estudiaba en la nocturna para ayudarle a mi familia porque siempre hemos sido de escasos recursos. Siento que soy alegre, soy cariñosa y soy un poco hiperactiva. Pipas es un plano secuencia en el que el diálogo entre 2 chicas te deja con la boca abierta, el ceño fruncido y los ojos haciendo chiribitas. Creo que mi novio la está pegando. ¿Qué? Por eso. ¿Qué dices, tía? Si se pasa todo el día en la panadería. Ya. ¿Por qué piensas eso? Porque desde que se ha metido a eso, está todo el puto día a su bola. ¿Qué es eso? La ESO, los graduados escolares o como se llame. Ya ves, ¿para qué? Si va a seguir siendo panadero toda su vida. Pues se está aprendiendo inglés y todo. No jodas. Sí, recibe a las clientas diciéndole good morning. A mí me da una vergüenza ajena que te mueres, porque encima lo pronuncia fatal. Y Totem Loba, el último de los cortometrajes, habla de una chica que acepta la invitación de una amiga para ir a las fiestas de su pueblo. Lo que parecía un fin de semana divertido y excitante se revela como una pesadilla al descubrir que en este pueblo existe una tradición muy particular. Y terminamos el mes de mayo en la Biblioteca Rafael Azcona con El Padrino 50 años, una meticulosa restauración de la mítica adaptación cinematográfica realizada por Francis Ford Coppola en 1972 sobre la novela de Mario Puzo, que narra la crónica de la ascensión y caída de la familia Corleone, una oportunidad de revisar la que es considerada una de las mejores películas de la historia del cine, que recibió numerosos premios, entre
ellos 3 Oscar, uno de ellos para Marlon Brando. You know my father. Men are coming here to kill him. Now you want to get mixed up in the family business? I thought you weren't going to become a man like your father. I never wanted this for you. Freedom, you're my older brother, and I love you. But don't ever take sides with anyone against the family again. Ever. Bueno, pues ahí estaba ese apunte cultural en 7 Magazine y ahora vamos a hablarles de trabajo social. Nos gusta abrir un huequecito para conocer un poquito más la labor de los trabajadores sociales, en este caso en nuestra comunidad. Y hoy nos acompaña pues una profesora titular de la Universidad de La Rioja de Trabajo Social, ella es Esther Raya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Esther? Hola, buenos días. Bienvenida. Nos gusta siempre hacer un poquito de hincapié, ¿no?, en el papel que tienen los trabajadores sociales, en tu caso, como formadora de los que son también los futuros trabajadores sociales. ¿Hay vocación en La Rioja? Sí, hay vocación. Nosotros vamos viendo año a año las diferentes promociones que van entrando chicos y chicas que pues tienen ese impulso más hacia lo social. Es la oferta de estudios que tienen a nivel universitario aquí en la comunidad autónoma y las plazas se van llenando y pues creo que con gente con ganas, con interés, con inquietud y dispuestos a hacer un buen trabajo social, claro. Muchas veces decimos, es que ese papel del trabajador social está en ocasiones invisibilizado, ¿no? Cuesta, o quizás es porque cubrís tantos aspectos, ¿no?, que cuesta a veces darlo a conocer. En el caso de esas vocaciones de los jóvenes, ¿qué te encuentras en las aulas? ¿Qué les ha movido a estudiar trabajo social? Bueno, yo creo que a veces tienen un impulso ya previo, participando en diferentes grupos, con actividades dentro de los niveles educativos no universitarios, en actividades de voluntariado, en actividades de mediación dentro de los coles. Siempre tienen esa inquietud por preocuparse por los otros, ¿no? Cuando a veces haces con ellos un poco su relato, ¿no?, de por qué están estudiando trabajo social, por qué lo han elegido, siempre les aparece la palabra ayudar, porque quiero ayudar al otro, porque tengo esa vocación, ¿no?, de ayuda, más allá de otras formaciones. Pero luego sí que es cierto que es muy amplio el campo de acción y por eso a veces también resulta más invisible, ¿no?, porque el trabajador social está preocupado en hacer y en tratar de ayudar a las personas más que en difundir aquello que hacen. Desde luego que es amplio, ¿eh? Lo hemos visto a lo largo de las últimas semanas en las que hemos hablado mucho del papel que desarrolláis los trabajadores sociales. En este caso también vamos a hablar de un congreso estatal de trabajo social que se va a celebrar en Ciudad Real. Sí, los congresos siempre es un punto de encuentro y de puesta al día y de puesta en común, ¿no?, de lo que hacen diferentes profesionales en diferentes lugares. Es un congreso internacional en este caso, con lo cual también es la oportunidad de aprender de lo que se está haciendo en otros lugares, ¿no? Y luego, como es un congreso amplio, se hace cada 4 años, se recogen las diferentes novedades o ideas que se están desarrollando en campos muy distintos, ¿no?, desde la atención a menores a temas de violencia de género, a temas relacionados con salud mental, que ahora está tan, lamentablemente tan de moda, ¿no?, el hablar de la salud mental y tan necesario hablar de esa parte de salud mental, porque además muchas veces los problemas sociales, claro, nosotros lo vemos y los enfocamos desde la dimensión de lo social, pero muchas veces se focalizan en una parte y muchas veces quedan como problemas de salud o problemas psicológicos, pero hay toda una dimensión social que hay que trabajar con esa persona, con esa familia, para remover esos factores que están incidiendo o dificultando, ¿no?, el proceso de mejorar en su situación, ¿no?, mejorar su calidad de vida. Entonces, el congreso es un momento para ponerse en común y para ver un poco las tendencias, ¿no?, contando con una parte con personas referentes. En este caso, una de las ponencias marco es por parte de Adela Cortina. Entonces, el tocar los temas desde una perspectiva también muy interdisciplinar, ¿no?, para luego poderlo llevar a las situaciones concretas en las que se enfrenta el trabajador social que está en ejercicio, para poder, cómo atender mejor a esta persona, a esta familia, cómo ayudarle mejor en su proceso, ¿no?, de cambio o en la situación en la que se encuentra. Y en el campo de la innovación, que estos congresos también, desde luego, son el lugar en los que se pone foco en la innovación. ¿Qué líneas básicas se van a tratar? La innovación, llevamos unos cuantos años ya que se habla de la innovación social
porque bueno, pues la innovación ha estado como muy pegada siempre al mundo de las empresas, pero al final innovar es generar cambios. Yo siempre suelo decir que el trabajo social en sí es innovación o no es, porque el trabajo social lo que busca es dar respuestas nuevas a problemas de la sociedad que están ahí, ¿no? Y así es como surgió el trabajo social en su momento, y así es como se siguen explorando y buscando nuevas maneras de dar respuestas a los problemas. Eso no quita que debamos de revisar las propias prácticas y plantear nuevas formas de hacer. Ahora mismo, una de las líneas que se desarrolla mucho con la innovación tiene que ver con las tecnologías, y cómo las tecnologías cada vez están más presentes en nuestra vida cotidiana, cómo esto se puede también incorporar en la propia práctica, ¿no?, de la intervención social y del trabajo social. Y bueno, pues desde ahí es una de las líneas que en el Congreso van a aparecer también. Hay una herramienta que me gustaría que tratáramos y que habláramos, que es parte de tu trabajo, que vas a llevar también a este Congreso y que va a ser una de tus aportaciones. Sí, además precisamente tiene que ver también con esta parte de la innovación, ¿no? Nosotros desde el año 2017 empezamos un proceso de colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, precisamente porque ellas tenían una inquietud de generar un instrumento que sirviera para valorar las situaciones de exclusión social. Empezamos un proceso de trabajo, ya se ponen en contacto pues a través de publicaciones que habíamos realizado en torno a este tema, y entonces en este proceso de trabajo, que además es muy rico porque ahí contactamos el mundo de la universidad con el mundo profesional, empezamos a ver por dónde se podría establecer este instrumento. Entonces le hemos llamado herramienta SISO de valoración de situación social en el eje inclusión-exclusión. No se trata, y además eso lo planteábamos, de medir la exclusión social, sino la situación de dificultad social que tienen las personas en el eje inclusión-exclusión, porque el lenguaje marca mucho y marca las condiciones de vida y la vivencia que tienen las propias personas de su situación. Entonces muchas veces llegan a los recursos, a veces también porque se desconoce mucho, ¿no?, esa otra parte que hay ahí, pidiendo una valoración de la exclusión social, porque se les ha pedido que se le haga esa valoración para pedir la ayuda del bono energético. Entonces, bueno, parece que volvemos un poco a patrones antiguos, ¿no?, del padrón de beneficencia. Lo que se trata es de disponer de instrumentos que ayuden al profesional en el proceso de acompañamiento a la persona en su proceso de cambio, ¿no?, en su situación, afrontar esa situación. Entonces, lo que generamos con esta herramienta es un instrumento que le permite al profesional identificar, según la situación en la que se encuentra la persona, los diferentes campos vitales, ¿no?, relacionados con el empleo, con la situación económica, con la formación, con la situación social, relacional, convivencial, con el ámbito sociosanitario. Entonces, explorando los diferentes elementos, la herramienta lo que permite es estandarizar el sistema de medición, ¿no?, de valoración, y establecer si la persona se encuentra en una situación de mayor dificultad o de menor dificultad y en qué ámbitos vitales. Entonces, con este instrumento, que también utilizamos las tecnologías en él, lo que hacemos es que el profesional, una vez que ha hecho la entrevista, que esa es la parte importante de la relación de ayuda, ¿no?, la entrevista que se hace para conocer, para escuchar, para entender y para ayudarle a la persona a darle feedback de cuál es la situación, de qué manera, por dónde puede ir, luego lo estandariza con el instrumento y sale un informe de caso, ¿no? Entonces, en ese informe ya se ve cuáles son las áreas más afectadas y de qué manera podemos empezar a plantear un proceso de cambio, ¿no? El remover recursos que hay en el entorno, recursos que tiene la persona, que tiene la familia, para ayudar en ese proceso de cambio, ¿no? Es, digamos, un poco tan fácil y tan complejo a la vez, ¿no?, Desde luego, herramientas que tienen que ver con la innovación, lo que decíamos, dar respuestas a soluciones y en muchos casos a problemas antiguos que siguen en nuestra sociedad, pero que intentáis, ¿no?, dar respuestas nuevas y novedosas. Exacto, porque al final, digamos, los problemas de la gente es la vida, ¿no? Es el poder tener un lugar donde vivir, poder tener garantizado la alimentación, ¿no?, tener las condiciones básicas, pero también ir hacia el desarrollo personal. Son muchos elementos los que están ahí y son muchas teclas en las que hay que tratar de remover y trabajar con la persona, primero la cognición y después la acción. Entonces, bueno, pues eso es todo lo que implica, ¿no?, el poner en marcha el trabajo social, y las herramientas tratan de apoyar, ¿no?, y ayudar a los profesionales en ese quehacer. Raya, que vaya genial ese Congreso Estatal de Trabajo Social, con una participación también que va a haber por tu parte y la presentación de esa herramienta. Gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias. Vamos a continuar, vamos a hacer una pequeña pausa y estamos de vuelta enseguida aquí en 7 Magazine, en la 7 de La Rioja. Vamos a hacer magia, vamos a hablar de magia en La Rioja. Ni se muevan hasta ahora mismo.